Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Elías, soy oficial de programas en el Young America's Business Trust y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión. Esta es una sesión titulada Emprendiendo en las Industrias Creativas, consejos claves de éxito. La sesión se realiza en el marco de las actividades de la competencia, talento e innovación de las Américas, el TIC Américas. Esta sesión está exclusivamente pensada para los participantes de la competencia, talento e innovación para Jalisco o TIC Jalisco, motivo por el cual quisiera iniciar agradeciendo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, así como al Gobierno de Jalisco, por haber hecho posible esta alianza con el YIBT. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros como nuestra ponente principal a Alejandra Luzardo. Ella es líder en innovación y creatividad dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, una organización referente en nuestra región. Me gustaría iniciar esta sesión compartiendo un poco acerca de quién es Alejandra Luzardo para que la audiencia pueda familiarizarse con ella y conocerla. Como mencionaba al inicio, Alejandra Luzardo es líder en innovación y creatividad en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es también cofundadora en Demand Solutions. Y bueno, ella se define como una líder y estratega. Cree en el poder de la iniciativa empresarial y la innovación para resolver problemas en una amplia gama de campos. La experiencia de Alejandra se centra en cómo las nuevas tecnologías y las empresas de nueva creación pueden ser valiosas en el mundo de desarrollo. Sus conexiones e investigaciones le han proporcionado el conocimiento necesario para perseguir y establecer asociaciones con programas y universidades en todo el mundo. Alejandra lidera y contribuye a la investigación, el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos en los sectores de las industrias culturales y creativas en toda América Latina y el Caribe. Es también autora de diversas publicaciones, entre las cuales se encuentran algunos bestsellers como Economía Naranja, Innovaciones que no sabían que eran de América Latina y el Caribe, Emprender un futuro naranja, 15 preguntas para entender mejor a los emprendedores creativos en América Latina y el Caribe, y Los videojuegos no son un juego, los desconocidos éxitos de los estudios de América Latina y el Caribe. Alejandra es también miembro fundadora de Prodiseño, una escuela de comunicación visual y diseño en Caracas, Venezuela. Es maestra en comunicación y producción de cine por la American University en Washington, D.C. Además, ha sido reconocida por su participación en Singularity University, en Foundations of Exponential Thinking, Practicing Exponential Foresight en Impact Lab. Alejandra también ha sido jurado y es jurado de competencias de startups a nivel internacional, como el Honduras Digital Challenge, el Smart Film Festival, The Big Ideas Student Innovation Contest de la Universidad de Berkeley, entre muchos otros. Alejandra es ponente en foros como Emerge Américas del Instituto de Tecnología de Monterrey, The Digital Business World Congress, el Festival Smart Film, SHS Sur, el primer mercado intersectorial de economía creativa de en la zona sur de Chile, entre muchos otros. Finalmente, Alejandra posee publicaciones en El País, en América Economía, El Tiempo Financiero, Forbes México, La Nación, Entrepreneur, Infobae, Milenio y muchos otros periódicos y revistas de importancia internacional. Este es únicamente un pequeño resumen de todo lo que Alejandra ha hecho, de todo lo que Alejandra significa para nuestra región, y es por lo tanto un gusto darle la más cordial de las bienvenidas a esta sesión. Para iniciar la sesión quisiera recordarle a nuestra audiencia nuestros sitios web y nuestras redes sociales para que nos pudieran contactar en algún futuro respecto a cualquier pregunta que tuvieran tanto de la competencia como de esta sesión. Y también invitarlos al final de la sesión tendremos una breve intercambio de preguntas y respuestas. Ustedes pueden comunicarse directamente con Alejandra a través del chat que encontrarán en la parte inferior de su pantalla, o pueden levantar la mano y nosotros tendremos el gusto de abrirles el micrófono y que se puedan comunicar directamente con ella.
Habiendo dicho esto, reitero la más calurosa de las bienvenidas y el mayor de los agradecimientos a Alejandra Luzardo por compartirnos su tiempo, por compartirnos su conocimiento, por creer en los jóvenes, por creer en el emprendimiento como motor de cambio, y le doy la palabra con un gusto enorme. Adelante, Alejandra, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Luego de esa amplia presentación, estoy súper emocionada y agradecida. De verdad, muchas gracias para el Young American Business Trust y sobre todo para el gobierno de Jalisco, que siempre los tengo en mi corazón y he participado en varias iniciativas con ellos y realmente es maravilloso. Una linda asociación entre todos los que hoy en día forman parte de este bootcamp. Y bueno, hoy les vengo a hablar de algo súper interesante. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchísimas preguntas, quieren mejorar sus negocios. Voy a compartir pantalla. Creo que alguien tiene que dejar de compartir pantalla para poder compartirles esta pantalla, la presentación. A ver. Adelante, ya está habilitada la pantalla. Intentarlo de vuelta. Acá, muy bien, bueno, ya estamos listos. Y hoy les quiero hablar acerca, yo sé que yo estuve investigando de quiénes eran los que iban a participar, los que eran parte del bootcamp, y bueno, y obviamente mucho de lo que vimos o de lo que nos compartieron tenía que ver con plataformas digitales. Y es por ello que dentro de los miles de temas que nosotros nos enfocamos en términos de emprendimiento creativo, quería compartir con ustedes una publicación que se llama Emprendimientos Tecnocreativos. Creo que esto es algo muy interesante para ustedes y sobre todo para conocer qué tipo de emprendimientos son esos. También les estaré hablando acerca de los desafíos de los emprendedores y bueno, y algunas sugerencias que con mucho gusto pues les estaré compartiendo, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a ver si esto me deja pasar la diapositiva. Muy bien. Una de las primeras cosas que hicimos fue agrupar en esta publicación los diferentes sectores de las industrias culturales y creativas, y algunos de ellos no necesariamente son sectores, sino de una manera fácil para que el usuario pudiera navegar esta publicación. Así que muchos de ustedes pueden, de alguna manera, cuando tengan el acceso, es una publicación totalmente gratuita, pueden ver cuál es el sector que más hace semejanza con el emprendimiento que ustedes tienen, ¿no? Y para aquellos que son nuevos en el tema de las industrias culturales y creativas, o lo que en el banco hemos denominado la economía naranja, es una economía que tiene 3 pilares, es capaz de producir productos y servicios y que están relacionados o pueden estar relacionados con la propiedad intelectual. Pero hay 3 cosas que generan estas industrias, que generan un valor y riquezas, que generan empleo y que generan un impacto social. Y obviamente ustedes como emprendedores, muchas de estas soluciones y de los servicios que producen estas empresas vienen de los emprendedores que los hemos denominado emprendedores creativos. Si nos enfocamos en qué impacto tienen estas empresas, fíjense que aproximadamente pueden generar más de 1.9 millones de trabajos en América Latina y el Caribe. Y dentro de los diversos sectores que están dentro de la industria, ustedes pueden acceder en esta publicación y pueden ver, son más de 38 subsectores, están los videojuegos, está todas las plataformas digitales de contenido, está la arquitectura, el diseño, la industria de la moda y muchas otras, ¿no? Que los invito a todos ustedes a que los puedan mirar acá. Volviendo al tema de impacto, y bueno, y como esto fue una invitación de México, y quería traer, yo sé que muchos de ustedes no son mexicanos, pero pueden igual acceder a esta información, esta otra publicación. En México, por ejemplo, las industrias culturales y creativas tenían un 3.3% del PIB. Pero si nosotros analizamos esto, y siempre menciono a nuestro gran colega Ernesto Piedra, si analizamos aquellas industrias culturales y creativas que están en el mundo de la informalidad, este número crecería muchísimo. Este número sería el 7.4% del PIB. Por ejemplo, a México en el 2017 fue el principal exportador de los bienes y servicios creativos de nuestra región.
y muchos otros países hoy en día podrían apostar a ser también principales exportadores de bienes y servicios creativos. Pero ¿qué es una compañía tecnocreativa, no? Como para empezar a entrar en este tema. Son esas compañías que en la curva de Rogers, en este caso es esta curva que les estoy mostrando acá, tienen los primeros indicios de innovación, o sea, son capaces de crear valor y son capaces de adoptar nuevas tecnologías. Hay que entender que no es lo mismo tener una innovación o ser catalogado como innovadores en un país en los que hay mucho desarrollo y quizás algo que quizás para Argentina no sea tan innovador, para otros países más chicos podrían serlo, porque no necesariamente ellos ya tienen esa solución, ¿no? Siempre hago esa salvedad para que, bueno, aclaremos eso. Una de las básicamente tendencias que vimos dentro de las industrias tecnocreativas es cómo el potencial tan grande que tiene la impresión 3D. Por lo general, cuando pensamos en impresión 3D, tenemos la tendencia a pensar en algo muy chico, pero fíjense que, por ejemplo, en Holanda se inauguró ya un puente construido con impresión 3D, donde se necesitaron diseñadores, desarrolladores de software, ingenieros, artistas, o sea, es una combinación de diferentes sectores de la industria para lograr este tipo de soluciones. Lo mismo Enrico Dini, que es un diseñador bastante conocido, que trajo la idea de poder imprimir casas, pero también corales marinos utilizando la tierra como tal, ¿no? Y han podido recuperar muchas zonas que necesitaban estos tipos de corales que se tardan muchos años para poder volver a regenerarse, ¿no? Y lo que sí vimos en América Latina es que muchas de las impresiones 3D tienden a ser más para este tipo de soluciones como prótesis, que son muy necesarias, pero también sobre todo para el tema de los muebles. Y la gran pregunta que nos hicimos cuando estábamos desarrollando esta publicación era ¿cuándo llegaría ese futuro que todos nos soñamos, ese futuro que hoy en día, a través de esta pandemia, realmente necesitamos más que nunca? Y no vamos a dejar de soñar porque, bueno, en este momento estemos todos en nuestras casas. Creo que hay una gran oportunidad para innovar mucho más en esta situación, ¿no? Y no voy a ir a todos los puntos de inflexión de la tecnología, pero quisiera mencionarles uno, ya que estamos hablando de la impresión 3D, y se estipula que para el 2025 tengamos el primer coche impreso en tecnología 3D. De hecho, ya hay una compañía italiana que está haciendo este carro, lo está ensamblando impreso en tecnología 3D, y el 10% de los autos van a caminar solos de alguna manera, ¿no? Son, ya nosotros, por ejemplo, en el banco tenemos un proyecto muy interesante en Chile donde los autobuses pues pueden ir solos, ¿no? Entonces creo que la tecnología no va a pasar mañana, sino ya llegó. Ustedes los invito a que miren todos estos tipos de innovaciones que se están de alguna manera llegando próximamente. Y en nuestro estudio, algo muy interesante fue que muchos de los proyectos a los que pudimos observar ya están usando la inteligencia artificial, el machine learning, sobre todo hay muchos proyectos que tenían que ver con el Internet de las cosas y muchos proyectos también que están apuntando a la democratización del diseño y los servicios del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Era como, por ejemplo, la impresión 3D que vimos acerca de la prótesis, que dan todos los patrones libres para que otros puedan desarrollar estas mismas soluciones. Un tema importante, no sé cuántas chicas tienen hoy en este bootcamp, pero los emprendimientos creativos tienen un 13% más de mujeres, o sea que hay una gran oportunidad si nosotros de alguna manera potenciamos a las industrias culturales y creativas, a estos emprendimientos, a que más mujeres lleguen a ser las CEO y las que realmente lideren este tipo de innovaciones, de proyectos, etcétera, tanto que necesitamos en América Latina. También vimos en este estudio, donde analizamos más de 300 empresas, vimos que casi que la mitad usaba un software desarrollado por otros, pero la otra mitad usaba un software único que ellos desarrollaron para este tipo de proyectos, ¿no? Y cuando vemos si eran productos o servicios, sí nos dimos cuenta que un 42 de los productos que vimos, de los 50 que señalamos, usaban servicios y solamente un 26 productos. O sea que cada vez más, y esto no es algo nuevo, América Latina, los emprendimientos creativos están apostando a los servicios
creativos. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque si vemos y nos desplazamos a observar cómo funcionan los streaming, las plataformas digitales, vemos que las industrias culturales y creativas son las primeras en apoyar con contenidos y productos para este tipo de plataformas. Por ejemplo, en cultura vimos algo bastante interesante, como les estaba comentando, el streaming y el video se van transformando y es la única forma realmente ahora de cómo consumir todos estos contenidos, ¿no? Y el 67% de los millennials paga por uno o más servicios de contenido on demand. Este es un ejemplo que nació hace varios años. Se llama Voice Bunny y básicamente está enfocado en el banco de voces más grande. Si pensaran hace 10 años atrás, nunca hubiéramos pensado que las voces realmente tendrían tanta demanda, pero hoy en día las voces es para comunicarte con la tecnología, es como los robots utilizan las voces, es como muchos de nosotros, cada vez que vemos una película, por ejemplo, que ha sido desarrollada en otro país, ya sea en India o en Estados Unidos, etcétera, pues hay una traducción, hay voces latinoamericanas que le ponen nuestros acentos. Entonces, cada vez más vemos cómo esto ha sido un mercado súper interesante, ha crecido muchísimo y hoy en día esta compañía tiene más de 50 idiomas de diferentes acentos y es una compañía colombiana. Pero también tenemos plataformas interesantes como Teatric, ¿no? Una plataforma que propone ser el Netflix del teatro en nuestra región, o en Terreno, que es una aplicación que básicamente lo que hace es que captura toda la información histórica que hay de las ciudades, de manera que los turistas cuando van a visitar pueden ver el antes y el después de este tipo de cambios que se han generado a través de los años. Algo muy importante para seguir capturando todo nuestro capital histórico. Pero también tenemos plataformas que básicamente capturan los idiomas y que no son encontrados como muy regularmente en las plataformas por lo general, ¿no? Entonces vamos a aprender, captura estos lenguajes y nos ayudan a seguir de alguna manera guardando la importancia de nuestras culturas y de nuestras culturas indígenas. En la música tenemos América Latina realmente, desde que se abrió el tema del streaming, realmente crecido. América Latina es la región donde han crecido más los ingresos por música y grabaciones, aumentando casi al 48,9%. Esto pasó en el 2017, en el 2018. Y hemos sido los únicos que hemos podido lograr tener un artista, el artista más escuchado en el mundo, colombiano, J Balvin, pero que lo más interesante para mí, y lo traigo sobre la mesa independiente si a algunos les gusta o no esta persona, es que se ha podido posicionar con el idioma en español. Y esto es un fenómeno muy interesante y algo como para observar, porque cada vez más nuestros contenidos en español van a ser más relevantes. Vamos a ir adelantando. Bueno, tenemos, por ejemplo, todo el tema de robótica. En la última década, el mercado de la robótica ha tenido un crecimiento entre el 12% y el 16%. Y aquí vemos, por ejemplo, como esta solución, que es un pequeño robot que no necesitas conectarte a internet, pero permite llevar a comunidades lejanas todos los contenidos que necesitan los chicos para aprender durante las escuelas. Sabemos que hoy en día estamos todos en casa, que tenemos más del 17 mil millones de estudiantes en sus casas, pero esto es una solución para aquellos que anteriormente, antes del COVID, pues participaban en los colegios. Es una solución que además le permite a los profesores poder seguir la evolución de los estudiantes y a los padres saber qué tan evolucionados han sido sus chicos, ¿no? También tenemos este robot que se llama Kiwi, que fue desarrollado en Silicon Valley, pero por latinoamericanos, y que hoy en día ha tenido muchas inversiones en los últimos tiempos, y es una opción más que quizás en su momento, cuando se originó, todo el mundo diría, bueno, pero realmente ¿para qué necesitamos robots delivers? O sea, ¿para qué necesito que un robot me lleve la comida a casa? Y hoy, a través de la pandemia, obviamente, esto es más que evidente.
En el mundo editorial, todos aquellos, no sé si algunos de ustedes están desarrollando una empresa que tiene que ver con este sector. El sector editorial ha sido uno de los más golpeados a lo largo del tiempo porque llegaron todas estas aplicaciones y una forma de consumir contenidos muy diferentes a los que, bueno, se conocía anteriormente por muchísimos años. Sin embargo, los contenidos en español van a seguir siendo liderados y las publicaciones digitales independientes representan más del 34% de las ventas de libros en los Estados Unidos y más del 7% de los ebooks en español. O sea que hay un mercado muy interesante y que creo que va a seguir evolucionando. También tenemos unas maneras diferentes de cómo cautivar a nuestros estudiantes con la lectura, como este pequeño robot que además proyecta a través de cuando la mami le está contando al pequeño, ¿no? La lectura, estas palabras o animaciones son de alguna manera proyectadas en la pared. Es una manera distinta, es una forma distinta de capturar a estos lectores que en América Latina necesitamos cada vez más que sucedan diferentes formas de incentivar a nuestros jóvenes a la lectura. Y también tenemos como esto es algo que sí hemos visto mucho más en América Latina, es la realidad aumentada, en la que cada vez más podemos interactuar con los objetos físicos y que tiene un gran potencial no solamente en la lectura, sino también en cómo vamos a interactuar en un mercado para hacer nuestras compras y muchas otras particularidades que hoy en día no necesariamente está tan desarrollado, pero se está moviendo una tendencia muy grande, sobre todo para las personas con discapacidad, cuando quieran cruzar una calle. La realidad aumentada creo que no se está utilizando con todo el potencial que hoy en día podría tenerlo, ¿no? Y la tecnología wearable sabemos que, bueno, cada vez más tuvo una tendencia muy enfocada en todo lo que tenía que ver con salud y con fitness. Y hoy tenemos más de 325 millones de wearables existentes en el mundo conectados. Y para el 2020, bueno, ya este año ya llegó, se espera que la venta de los wearables en América Latina alcance a 26 millones de dispositivos, ¿no? Y cuando pensamos en wearable, quizás pensamos una vez más en todos los temas de salud, pero fíjense cómo cada vez son más sofisticados. Tenemos una solución mexicana como la de Eva, que te permite poder de alguna manera diagnosticar el cáncer de la forma más rápida o más, no diríamos rápida, pero sí cuando va comenzando. También tenemos otros productos que puedes llevar como Hands Eye, donde les permite a los chicos tener un poco más de independencia, o tenemos el City Wallet, que es una forma de pagar a través de una calcomanía. Los datos son súper relevantes y yo les recomiendo a todos ustedes, si están desarrollando sus empresas, que de alguna manera puedan investigar y puedan ver todos los datos que pueden ser generados a través de sus soluciones, ya que va a ser muy importante que ustedes puedan hacer estos casos del por qué ustedes son más relevantes que otros productos existentes en el mercado, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos proyectos muy interesantes, muy enfocados en datos, pero también en soluciones muy sofisticadas como este de Caribe, POA. Es un proyecto que trata de capturar todos aquellos tesoros perdidos en el fondo del mar, y suena así como casi de ciencia ficción, pero todos estos son, de alguna manera, es un business, es un negocio millonario, y básicamente lo que van a hacer luego de capturar a todos estos activos que están ahí en el fondo del mar, van a desarrollar un museo, etcétera. Pero es una plataforma o es una solución bastante compleja, interesante, donde usan desde Bitcoin, donde usan una serie de diferentes maneras de capturar estos activos, robots, etcétera. Y también tenemos nuestra conocida Satellogic, nuestro unicornio que ya conocemos, argentino, en donde cada vez más las imágenes satelitales pues se vuelven datos relevantes para ya sea el desarrollo de una ciudad, planificación, etc. Los videojuegos, no sé cuántos de ustedes están en este campo, pero son uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel global, y América Latina ocupa el 13,5%
de incremento al año. O sea, que es una región que realmente tiene un potencial increíble. Y estamos hablando de consumos. Lo que queremos es cambiar esta ecuación y llevar a los consumidores a ser los creadores. También analizamos en Emprender un Futuro Naranja los éxitos, los fracasos y qué tan comprometidos estaban estos básicamente emprendedores. Y vimos varias cosas muy importantes, como que su edad, por lo general, siempre tenemos esa idea que los emprendedores son súper jovencitos, pero en realidad en América Latina los emprendedores tienen una edad promedio de 35 años. Y esto acá, dependiendo de la ciudad, van a tener, perdón, del país, van a tener diferentes edades, pero la edad media es de 35 años, ¿no? Y la formación profesional es muy importante porque, fíjense, que todos estos estudios en donde hemos entrevistado a tantas personas, aproximadamente el 69,4% tenían un diploma universitario, ¿no? Pero cuando tú les preguntabas cómo aprendieron a hacer, y creo que esta pregunta también va para ustedes, ¿cómo realmente ustedes aprendieron a hacer sus negocios? Lo más seguro es que muchos de ustedes nos digan sobre la marcha, ¿no? Y es ahí donde hay un gap, donde hay una oportunidad para que las universidades básicamente puedan incorporar esto en sus agendas, en sus currículum, porque, por ejemplo, si tú vas a la facultad de diseño, no necesariamente en esa facultad vas a ver el negocio del diseño o el negocio de la industria de la moda, ¿no? Entonces creo que básicamente estas dos tendencias estos dos sectores se tienen que encontrar para que los estudiantes salgan mejor preparados y no tengan tantas fallas, sobre todo en la cadena de valor, entendiendo la cadena de valor de sus productos o del sector al que están apuntando, ¿no? Y lo más interesante acá es que muchos de los creativos, y esto ojo con algunos de ustedes, no se sienten personas de negocio. Nosotros no queremos decir en ningún momento que tienes que pasar a ser una persona de negocio como tal, pero sí es importante que ese 23% que no se consideraron como personas de negocio, en este caso del estudio, sí puedan entender que necesitan en su equipo personas que sí puedan entender la cadena de valor de sus empresas para que realmente puedan escalar sus productos. Bueno, ¿y cómo son estas empresas creativas? Como sabemos, son empresas muy pequeñas y la mayoría no tienen más de 2 empleados en América Latina y el Caribe. Y aquí creo que esta slide ya se las había contado. Vemos que los emprendimientos creativos tienen un 13% más de mujeres, que es una oportunidad para este sector. Y la duración básicamente está entre los 2 años, ¿no? Y esto es algo notable, es una tendencia en la mayoría de las pymes, en la mayoría de las pequeñas, de las empresas pequeñas. Eso es una duración que independientemente si estás en el sector de las industrias culturales y creativas, ese es el promedio de vida de las empresas. La gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué fracasan? Y o sea, ¿qué es lo que le falta a estas empresas para que puedan realmente escalar y entender y crecer, ¿no? Lo primero es una falta de finanzas y de planificación estratégica de sus negocios. La verdad, no entienden su negocio como tal. La otra causa de fracaso es todo lo que tiene que ver con el mercado. Ellos no saben a dónde, no saben quiénes son sus clientes, no saben quiénes son sus competidores, no saben cómo llevar, por ejemplo, luego de aquellos que están en la industria del cine, desarrollan la película, algo costoso, todos aquellos que saben que han logrado poder crear este producto, luego tienen ese gran problema de dónde marketean estas películas. Entonces, no poder entender cómo funciona la industria como tal, y eso sucede en los videojuegos, eso sucede en el cine, eso sucede en la música. Y también, obviamente, el flujo de efectivo, ¿no? Muchas de estas empresas se ven, en muchas de ellas, les hacen un pedido grande o, por ejemplo, tienen un contrato súper interesante con Netflix o con una compañía que quiere invertir en este producto, hacer las películas con ellos, pero no tienen el flujo de capital necesario para poder, ya sea contratar al personal capacitado, etcétera. Y eso lo digo porque, por ejemplo, en el mundo de la animación, donde una película como la que fue en su momento Shrek,
que fue una película que se consideraba low budget, que en ese momento era de $5 millones. Esa película necesitó más de 300 personas solamente dedicadas a la animación de la película por 3 años, ¿no? Entonces, hay dos cosas acá. Uno, tenemos en América Latina este capital de personas capacitadas para la producción de este tipo de proyectos. Lo más seguro es que no. Por eso la región se tiene que interconectar de manera de que este talento potencial que podría trabajar en este tipo de cosas, ya que vivimos en un mundo de la nube, podría estar interconectado y podría apalancarse a nivel regional. ¿Por qué? Para que esta fuga de talento o nos vean que no tenemos el talento, la masa que se necesita para el desarrollo, pues obviamente tenemos otros competidores como Canadá, como Asia, etc. Es interesante también ver que la industria del cine, de la televisión, del advertising, que ahora es AgTech, porque todo el advertising en su mayoría tiene que ver con la tecnología y el mundo de los videojuegos y el mundo de las artes, son aquellos que siempre han tenido el mayor crecimiento. Fíjense, la televisión, como es un 41,9%, hoy en día sabemos que el sector de los juegos sobrepasó el sector de la música y sobrepasó el sector del cine. Esta slide yo casi que no la quería poner porque obviamente ya no aplica tanto porque estamos todos en casa, pero me hizo reflexionar en algo muy interesante, que los emprendedores creativos, antes de la pandemia, ya el 47, yo diría casi el 50%, la mitad, trabajaba desde casa, por diferentes razones, porque muchos de ellos este sector lo veían como algo que no es el 100% de su trabajo, sino que lo hacían en cierto tipo de horas, etc. Pero ya que era 50% trabajando de casa, lo que me lleva a pensar es que si hoy en día estamos todos en casa, para nosotros no ha sido un cambio tan drástico. Y eso nos permite adaptarnos a los cambios mucho más rápidos que otras empresas que nunca habían estado trabajando de casa. Y eso es algo muy importante y positivo en este momento. La propiedad intelectual es un tema bastante complejo que obviamente no voy a abordar porque no nos va a dar tiempo, pero vimos que más del 65% de las empresas no tenían ningún tipo de registro. Y esto es algo muy importante porque sabemos que las industrias culturales y creativas tienen estos productos y servicios que pueden tener una conexión con la propiedad intelectual. Hemos visto cómo músicos, como artistas han regalado sus creaciones, no tienen ningún valor económico porque no han sido protegidos. Entonces yo les hago un llamado para ustedes para que vean, entiendan, investiguen, porque es importante investigar y si tienen las posibilidades, contraten a una persona como un abogado. Hay muchos abogados que hoy en día hacen esto gratuitamente para los emprendedores, para que les puedan de alguna manera orientar en esta temática. Una temática compleja, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos hay muchas partes del juego que se puede registrar y otras que no. Y es importante saberlo, ¿no? Para poder saber la salud de las empresas creativas, trabajamos con el Instituto del Fracaso de México y obviamente se creó este índice de la salud de la empresa creativa que le denominamos el ISAE, que hoy no les voy a contar porque es bastante complejo, pero sí les hablo de los resultados y es que el 3,4% de los emprendimientos culturales y creativos no tienen, lamentablemente, buena salud. Y no tienen buena salud por las 3 causas que ya hablamos del fracaso: la falta de capacitación y los vacíos legales, yo diría, son las principales. Y no hay que dejar a un lado la piratería, tema bastante relevante en nuestra región. Y por último, también vimos que quienes estaban más felices que otros en las industrias culturales y creativas. Sabemos que el empleo y el bienestar y la felicidad tiene un 10 a 12% relación con la productividad y el desempleo a la infelicidad. Y los datos demostraron que no había una correlación entre el dinero y la felicidad para los emprendedores creativos. La gente más feliz estaba en el mundo de las artes visuales, las artes escénicas, el mundo editorial, y los menos felices estaban dentro de los servicios de la industria audiovisual y la publicidad y los servicios de consultoría a empresas contables y legales. Acá lo más importante
es que independientemente si eres una empresa chica, una empresa mediana o grande, la gente está buscando cada vez más tener un alto nivel de variedad de trabajo. Y esto es algo muy importante para retener a sus empleados. Una oportunidad de aprender cosas nuevas y más autonomía para organizar su tiempo laboral. Creo que la pandemia también ha ayudado a que muchos de nosotros, bueno, nos organicemos de una manera diferente, ¿no? De poder elegir ese ritmo de trabajo. Cuando se trata de financiamiento, que es un tema, siempre es el tema más popular cuando hablamos de esta temática, los emprendimientos creativos vemos que casi la mitad de sus empresas surgen o nacen con su propio dinero, con sus familias o amigos, o con sus primeros clientes. Obviamente son los tres más importantes. Y vemos que el capital semilla, los gobiernos, están a lo último de esta ecuación. Y los créditos bancarios tampoco no tienen una relevancia tan grande. Entonces, para mí esto es algo muy importante, porque si los bancos no pueden lograr reinventarse y poder entender las industrias culturales y creativas y entender que son servicios que tienen mucho todo el tema de ser intangibles, que no estamos hablando de 50 zapatos o que voy a desarrollar zapatos o camisas, sino que estoy desarrollando productos creativos que están en la nube, que lo más importante son las ideas del emprendedor, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con lo que es intangible. Entonces los bancos, obviamente, aquellos emprendedores que van a pedir un crédito al banco no cumplen con los requisitos del pasado de las típicas empresas que tenían que ver con sectores en que en su mayoría producían productos. Entonces, ahí hay algo muy importante para repensar y reevaluar en términos de los créditos bancarios. Pero obviamente llegó el mundo del fintech y el fintech puede ser una gran solución para muchas de estas empresas que son pequeñas, son empresas muy chicas, pero que necesitan esta liquidez, ya sea para emplear, para una producción de cine, de un comercial, etcétera, ¿no? Y el capital semilla tiene también un capítulo, una tarea pendiente, ya que los inversionistas por lo general no necesariamente están tan familiarizados con las industrias culturales y creativas y tiene este mismo preconcepto, ya que el retorno rápido de una empresa creativa hay que verlo con una balanza. ¿Por qué? Porque es difícil explicar que tienes un contrato con una compañía grande, pero que necesitas 3 millones de dólares para hacer la película, ¿no? Entonces, todas esas cosas, y además te vas a pasar 3 años desarrollando la película y, bueno, obviamente puede ser una gran película taquillera o puede ser, bueno, o no puede ser tan buena. Y esa es la realidad que vivimos hoy en día. Creo que el inversionista que nos imaginamos, que quisiéramos tener, son inversionistas que puedan entender la industria y que sí estén apostando por ella. Hay inversionistas muy específicos, obviamente no necesariamente tan conocidos en América Latina, que sí están invirtiendo en este tipo de conceptos y de sectores que apuntan a lo intangible, como el tema de los videojuegos, que es en el caso de Alter Venture, que sí están apuntando a los talentos y a las soluciones que tienen que ver con estas industrias. Pero necesitamos muchos más. Y los gobiernos obviamente han sido claves, los gobiernos de alguna manera se han caracterizado por llevar financiamiento, por ser aquellos que financian muchas producciones cinematográficas, pero obviamente hay dos cosas en las que los gobiernos, y yo diría que hay países que lo han hecho muy bien y que están tratando de llevar una agenda enfocada en las industrias culturales y creativas, como es el caso de Colombia. Paraguay, un país chico, hoy en día está apostando por la creatividad también, y hay muchos otros, o no los voy a mencionar a todos, pero lo interesante acá es cómo poder dar acceso a financiamiento, crear una empresa de una manera fácil, pero poder entender el lenguaje de los creativos para que estos realmente sí puedan llegar a concebir estas empresas, ¿no? Entonces creo que es importante. Las políticas públicas que puedan de alguna manera garantizar el desarrollo de estas empresas, que sean formalizadas, que no solamente apuesten a un solo emprendedor, sino que las iniciativas apuesten a todo el ecosistema a través de estas políticas, también es algo muy importante que cada vez más el banco está colaborando, apoyando a los gobiernos para que éstas se desarrollen.
Y bueno, acá les voy a dejar una gama de publicaciones y de productos de conocimiento que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes, donde pueden encontrar muchísima información sobre la industria. Y rápidamente un pantallazo en lo que desde el BIT nos hemos enfocado en contenidos y en la creación del conocimiento de las industrias culturales y creativas. Nos enfocamos en el fortalecimiento del ecosistema, en las políticas, ayudando a los países a que desarrollen políticas y regulaciones que apoyen al sector creativo y con proyectos que ayuden a comercializar este tipo de proyectos para llevarlos a mercados globales, y obviamente nos hemos enfocado mucho en la medición de los datos, ya que sin datos es muy difícil probar que estas empresas son las que más crecen. También los invitamos a nuestro primer podcast que se llama Región Naranja, donde tenemos diversidad de temas. Este es un tema que se llama Los videojuegos no son juegos, pero tenemos otros que tienen que ver con propiedad intelectual, con la industria de la moda, etcétera, etcétera, con la industria de los festivales, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la presentación y así podemos conversar un poco entre todos. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Ha sido de verdad un gusto. Ha sido una presentación muy nutrida, muy extensa, con muchos datos muy relevantes que precisamente son los que tenemos que tomar, son sobre los que tenemos que trabajar. Entonces yo te agradezco mucho, de verdad, que hayas compartido todo esto con nosotros. Quisiera rápido, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, precisamente hacer una reflexión sobre estos datos que tú nos das respecto al promedio de vida de las startups y a las razones por las que trabajan. Decías que a veces no tienen bien identificados los mercados a los que se dirigen, lo que ellos ofrecen de más, las propuestas de valor que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera con eso invitar una vez más a toda nuestra audiencia a acercarse a instituciones como el YIBT. Nosotros estamos aquí precisamente para apoyarlos en estos temas. Sabemos que son muchas las barreras a las que se enfrentan los emprendedores, pero nosotros queremos ofrecer las herramientas que nosotros tenemos para hacerlos a ustedes, jóvenes emprendedores, llegar lo más lejos que puedan. Asimismo, existen otras instituciones, en el caso específico de esta sesión, que se lleva a cabo de la mano con el gobierno de Jalisco y la CICIT. También ofrecerles a ellos, a estos jóvenes emprendedores que se acerquen a estos espacios. Es nuestra labor, es nuestra intención apoyarlos en su crecimiento, en su desarrollo, y estamos más que contentos y más que abiertos por tenerlos dentro de nuestras competencias y por potenciar todos sus proyectos, todos sus negocios, todas sus ideas desde un punto técnico. Proveerles herramientas que les permitan profesionalizarse y que les permitan dar saltos competitivos hacia mercados internacionales. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera iniciar la sesión de preguntas y respuestas con toda esta información que Alejandra nos compartió. Les recuerdo que pueden hacerlo a través de dos medios. Uno, pueden levantar la mano, la encontrarán dentro de su dispositivo, en la parte inferior del mismo. Si ustedes levantan la mano, abriremos su micrófono y podrán interactuar directamente con Alejandra, o pueden hacerlo a través de la ventana de chat que encontrarán también en la parte inferior de su dispositivo. Aquí hay una pregunta, voy a leerla, empezamos con esta, y dice: hola Alejandra, gracias por la presentación. Quisiera preguntar si puedo pedir financiación, supongo que se refiere, en el BID para un proyecto. A ver, les cuento un poco cómo funciona el BID. El BID en su mayoría básicamente tiene una estrategia de país, de nuestros 26 países, y a través de esa estrategia da préstamos a los países. Estos préstamos, por ejemplo, si un país en específico tiene una estrategia que apunta más a salud o educación, o infraestructura, nuevas tecnologías, bueno, en fin, una serie de sectores.
Los proyectos que se hacen son porque hay una correlación entre esta estrategia de país y lo que el país necesita para llevar adelante estos proyectos, ¿no? Entonces, directamente nosotros no financiamos proyectos en particular. Sin embargo, a través del IDB Lab, que es el laboratorio de innovación del banco, nosotros tenemos diversas iniciativas que hacemos para el sector privado con proyectos y startups. Por ejemplo, el año pasado hicimos un desafío naranja donde había una propuesta que tenía que ver, encontrar unas soluciones para diferentes temáticas que tenían que ver con las industrias culturales y creativas, pero para ser implementadas en Centroamérica. Y esto se hizo a nivel global, ya que las soluciones podían venir de cualquier país miembro o no miembro, o sea, prestatario y no prestatario del banco. Pueden ver el link en la página web para que más o menos puedan ver quiénes son. Y la solución tenía que tener una contraparte local en el país. Entonces, eso es una manera de cómo nosotros hemos comenzado a atraer más este tipo de proyectos o de emprendimientos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el Desafío Play. Es un proyecto que se enfoca en encontrar soluciones de videojuegos educativos que apuntan las habilidades del siglo XXI. ¿Qué significa eso? Es que los proyectos que estamos mirando tienen el potencial, y de hecho el 5 de noviembre es el Pitch Competition y el 6 de noviembre los invitamos a todos a que para que participen en la premiación y puedan ver a los 4 finalistas. Pero básicamente lo interesante es que los proyectos que estaremos viendo en esa gran gama de los 10 finalistas que van a hacer el pitch podrían ser considerados a llevar su producto o servicio a América Latina y el Caribe a través de un proyecto de educación que se enfoca en las habilidades del siglo XXI. Entonces, esa es la metodología que hoy en día estamos viendo para este tipo de proyectos. Y obviamente el banco tiene un capítulo gigantesco en el sector privado, que es con el IDB Invest, que obviamente son para proyectos gigantes como la creación de hoteles, etcétera, ¿no? Son proyectos muchísimo más grandes. Muchas gracias, Alejandra. Me gustaría si pudieras compartir con la audiencia la página web del BID también, por si ellos quisieran aprender un poco más de la institución. Por supuesto, y aquí están preguntando que dónde pueden conseguir las publicaciones. Todas las publicaciones del banco son gratuitas, pueden ser descargadas. Muchas de ellas están en 2 idiomas, en su mayoría casi todas. De hecho, tenemos una nueva publicación que acabamos de lanzar que tiene que ver con el impacto del COVID en las industrias culturales y creativas, donde vimos y analizamos y formamos una red de expertos cuando pasó todo lo del COVID, y fue muy interesante porque ya tenemos algunas tendencias. Igualmente nos asociamos con el MICSUR, con diferentes organismos internacionales para hacer unos estudios macro y micro que estaremos dando a conocer a finales de año. Pero sí, definitivamente son totalmente gratuitas. Creo que en este blog post que pusieron por acá arriba en el chat, que dice, ahí hay un link a muchas de las publicaciones que hemos hecho. Se los voy a volver a poner por acá, es la manera más fácil de encontrar toda la información. Ah, mira, fíjate que no agarró no lo copió y no lo dejó pegar. A ver, lo voy a volver a hacer. No me lo deja pegar. Bueno, si alguien que está allí lo puede volver a pegar abajo, pero está dentro del chat que dice compartimos publicaciones que menciona Alejandra, ¿no? Entonces ahí hay varias de las publicaciones, una manera de encontrarlo. También pueden usar Google. También está todo lo que tiene que ver con el podcast de Región Naranja, que yo se lo recomiendo porque hay muchas cosas, sobre todo en el mundo de los videojuegos, de los eSports. Hay un podcast dedicado a ello. También tenemos todo el tema de la industria de la moda, y la gente que sale, o sea, que está hablando en el podcast, son historias, pero son historias muy impactantes de que no necesariamente todo el mundo las conoce. Excelente, Alejandra. Muchas gracias. Ya hemos compartido, de hecho, el enlace ahí en el chat. Lo pueden encontrar por si lo quieren visitar. Me gustaría leer la siguiente pregunta. Proviene de Jason Mora. Muchas gracias, Jason, por la pregunta. Y dice, ¿se puede hacer la petición de derechos de autor sin tener una empresa como tal? Mira, todo va a depender aquí. Si hacemos cine, ¿esa es la misma pregunta? Sí, No, sí. no. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, perdón. Dice, ¿se puede hacer la petición de derechos de autor sin tener una empresa como tal? Pregunta Jason Mora.
Mira, eso va a depender mucho de cada país. Por lo general, por ejemplo, el registro de tu empresa como tal en muchos países es completamente gratuito, o sea que yo te recomendaría que de alguna manera pudieras mirar esa parte, ¿no? Pero dependiendo de las reglas de cada país varía si lo puedes registrar o no, si tienes una empresa o no. Yo me imagino que no, porque lo podrías registrar a nombre de una persona, ¿no? Todos esos derechos de autor van a estar a nombre de X persona. Muchas gracias. Y de hecho aquí quisiera hacer también un paréntesis. La siguiente semana tendremos una sesión exclusiva para hablar de propiedad industrial, intelectual y derechos de autor, a la que están igualmente cordial invitados toda la audiencia. La siguiente pregunta proviene de María Alejandra, entonces me gustaría leértela también. Y dice, buenas tardes Alejandra, saluda María Alejandra Uruguay, desde Trujillo en Perú. Hace poco en mi país se presentó la Política Nacional de Cultura hacia el 2030. Esta busca revertir el limitado acceso a la cultura. Parte del mismo contempla la creación y fomento de las industrias creativas. ¿Se estará planeando alguna intervención conjunta entre Perú y el BID en este sector? Mira, nosotros ahorita yo no te podría responder esa pregunta porque no lo sé, pero definitivamente creo que hay dos cosas para reflexionar acá, ¿no? Queremos que los países tengan las políticas correctas que apoyen a las industrias culturales y creativas y a la cultura en general. Es importante, es muy importante. Sin embargo, si tú te pones a analizar, como vimos cuando hablamos de financiamiento, dónde están los gobiernos en ese capítulo de inversión, que básicamente, pues eso es lo que te va a ayudar a que tu empresa de alguna manera puedas tener ese capital para poder desarrollar tu proyecto. Fíjate que no ocupa en esa ecuación, nos encantaría que ocupara una ecuación mucho más relevante, pero no necesariamente. Entonces, lo que yo te podría decir es, hay un tema que tiene que ver de muchas empresas culturales que han estado viviendo de los fondos de cultura que se han hecho a través de los años en muchos países, y no me estoy refiriendo necesariamente a Perú, que definitivamente con la situación que hoy en día estamos, creo que no es sustentable. Y es por eso que creo que es ahí donde está la gran oportunidad de crear nuevos instrumentos financieros para que estas empresas que apuestan a la cultura y a la creatividad puedan tener una manera distinta de poder comenzar sus empresas o poder seguirlas financiando a futuro. Definitivamente las políticas cumplen un rol sumamente importante y relevante, pero no lo es todo. O sea, yo creo que tener un ecosistema activo, también empaparse donde más podrían encontrar estos fondos, creo que va a ser relevante. Hay muchas iniciativas internacionales que están buscando capturar talento latinoamericano para respaldarlo y hacerlos crecer. Excelente, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. Proviene de Alexis Yair Gutiérrez. Y dice, estoy emprendiendo un proyecto creativo, Cultunema. Hacemos cine independiente y documentales. Mi pregunta es, ¿cómo se puede financiar un emprendimiento así? Mi pregunta es debido al recorte del gobierno mexicano de apoyos al cine. Eso es correcto. Es la misma situación que acabo de plantear. O sea, hay muchísimos hoy en día iniciativas regionales que apuntan a dar capital a este tipo de iniciativas. Yo creo que hay un desconocimiento de estas iniciativas. Es algo que podemos traer sobre la mesa, hablarlo, pero hay que buscar la manera de llevar, o sea, no se puede parar de hacer cine porque pues, los fondos bueno, de los gobiernos, pues hoy en día no son un hecho, ¿no? Sobre todo por la situación en la que estamos. Así que creo que entendemos la situación, no tenemos la solución, pero creo que sí se puede encontrar una solución a corto plazo si hacemos un poquito más de investigación en dónde podrían venir esos fondos. Gracias. De hecho, complementa acá Jair su pregunta y dice, ¿dónde podemos encontrar este tipo de iniciativas? Bueno, fíjate que en el libro, por ejemplo, que nosotros desarrollamos con el tema de videojuegos, yo sé que tú estás hablando de cine,
hicimos una serie de investigación acerca de dónde estaban todas estas mini macro iniciativas que apuntan a la industria de los videojuegos. Hoy en día casualmente nos estamos enfocando, estamos haciendo un estudio con compañías globales de la industria del cine y bueno, próximamente les estaremos contando cuál es el estado de esta industria y de las oportunidades que esta industria tiene, ¿no? Y obviamente la industria del cine como tal, y te invito a escuchar el podcast de Región Naranja que se enfoca en todo el tema de los festivales, sabemos que para lograr este tipo, o para de alguna manera entrar entender esta cadena de valor de la industria del cine, el cine tiene las particularidades como otras industrias tienen otras, es el tema de los festivales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Festival de Panamá cada vez más incentiva que la gente de alguna manera, ellos tienen un fondo que tiene que ver con agilizar la industria del cine en el país, que es un fondo que hicieron con el banco, con el IDB Lab, y es una manera de incentivar a los jóvenes y a que realmente puedan tener los recursos para poder hacer este tipo de proyectos. Muchas gracias por la Ideal tener un respuesta. fondo regional para que todos pudieran acceder a este tipo de iniciativas. Claro. Muchas gracias. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Están llegando ya más de ellas. Doy lectura a la siguiente. Dice, Alejandra, ¿a qué tipo de industrias creativas visualizas con mayor crecimiento y éxito en el futuro? Yo no soy emprendedor aún, pero quisiera. Supongo que es un poco en el contexto de sobre qué área pudiera emprender él, pensando en la que mayor crecimiento podría tener. Sí, mira, dentro de las industrias creativas, el sector con mayor crecimiento es el sector de los videojuegos. Triplica al sector de la música, duplica al sector del cine y del cine. Esos son los sectores con mayor crecimiento. Todo lo que tiene que ver con contenidos digitales es la industria que va a crecer a lo largo del tiempo con mayor velocidad, ya que hoy en día el Internet y los canales de streaming, de distribución de contenidos, ya sean de música, de cine, de teatro, bueno, de todo lo que consumimos nosotros, sobre todo ahora en la pandemia, es lo que o sea, es lo que va a crecer más. Ahora, ¿dónde están las grandes oportunidades y las cosas que no se están haciendo? Por ejemplo, yo veo, y esto es una opinión muy personal, que a pesar de que la industria de la tecnología ha crecido muchísimo, de los contenidos digitales también, nunca antes el entretenimiento y la educación habían sido tan relevantes, sobre todo en este momento que vivimos todos en casa, donde tenemos todos estos estudiantes que no necesariamente pueden ir físicamente a la escuela. Entonces, la industria del entretenimiento tiene mucho que darle al sector de educación y el sector educativo pues tiene mucho que darle al mundo del entretenimiento. Yo creo que esa alianza de esos sectores para producir productos o servicios en un sector que se llama edutainment es algo muy interesante, muy potente y que va a crecer. Otro sector que vemos muy interesante también es el sector gastronómico cuando es mezclado con las tecnologías. Tenemos como Noicot, como este proyecto chileno que hoy en día ha sido respaldado por grandes inversionistas, pero que básicamente tiene que ver con ciencia, tiene que ver con alimentación y tiene que ver con las industrias creativas porque está en el sector de la gastronomía, ¿no? Entonces, nueva forma de poder nosotros, de alguna manera, llevar sectores que no han sido por su naturaleza tecnológicos, llevarlos y digitalizarlos, no solo para vender sus productos, sino también como en el ADN del proyecto, va a ser algo interesante. Y es ahí donde vamos a ver innovaciones que quizás no nos esperábamos. Por ejemplo, hay mucha gente que solamente piensa que la artesanía es algo que está ahí, que es algo físico y que no tiene que ver con las nuevas tecnologías y qué va a pasar con esa, bueno, con todas con todo lo que tenemos que ver con la artesanía, ¿no? Y fíjense que ya nosotros hemos visto, y de hecho en el libro de las tecnocreativas hay un ejemplo donde los artesanos trabajan con diseñadores, pero también este trabajo tiene que ver cómo inyectar a la artesanía estos hilos que conducen la electricidad de manera que todas estas creaciones tan increíbles que hacen puedan ser convertidas tienen como una practicidad. O sea, le agregas esa palabra, ese sector práctico
a todo lo que tiene que ver con el mundo de la artesanía. Entonces se han desarrollado ya sean lámparas, se han desarrollado telares que funcionan como paneles solares, etcétera. Hay una gama de diferentes productos que no necesariamente es el típico que hemos pensado cuando hablamos de artesanía. Claro, muchas gracias. Y precisamente es esto en donde entran las industrias creativas como tal, en el dedicar la mayor parte del tiempo a la generación de ideas y al desarrollo. Entonces, precisamente es lo que se persigue y te agradezco la respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, también por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando ya. La siguiente pregunta proviene de Juan Francisco Rodríguez. Él dice, saludos Alejandra, te escribo desde Ecuador. Trabajo en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y quisiera saber si tienen pensado crear un desafío moda para artesanos y creadores de América Latina. Felicitaciones por todo su esfuerzo en favor de las industrias creativas y culturales. Mira, hoy en día no lo tenemos pensado, pero bueno, estamos a final de año y sería increíble que lo pudiéramos hacer. Así que, mira, yo les dejo la puerta abierta. Siempre yo estoy dispuesta a escucharles de todas estas nuevas ideas que traen. Y obviamente la industria de la moda, como sabemos, es una de las industrias más contaminantes en el mundo y que necesita ser repensada, su cadena de valor, que necesita ser repensada cómo los creativos realmente pueden hacer la gran diferencia y pensar en crear productos de alguna manera mucho más amigables para el medio ambiente. Así que de verdad que sería increíble que pudieran llevarlo a cabo ustedes y nosotros pues de alguna forma podemos ver cómo podríamos sumarnos. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta. Dice así, ¿el avistamiento de aves es empresa de economía naranja? En caso de que sí, ¿cómo impulsarla? La pregunta proviene de Néstor Cortés. Ya, Néstor, lamentablemente no lo es. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, pues quisiera empezar a concluir esta sesión. Primeramente, agradecer una vez más a Alejandra, agradecer a la audiencia también. Quisiera darte, Alejandra, 2 minutos para que pudiéramos cerrar alguna conclusión al respecto para la audiencia, para los jóvenes que se encuentran con nosotros el día de hoy. Sí, bueno, lo primero es darles las gracias a todos ustedes por sus preguntas. Nosotros agradecemos mucho que nos pregunten porque creo que es importante poder tener estas conversaciones cada vez más cercanas, ¿no? O sea, yo creo que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene ese rol de buscar esta cercanía con los emprendedores y por las diversas iniciativas que hemos hecho a lo largo de los años, eso ha sido para nosotros muy importante, poderlos escuchar y entender cuáles son realmente sus necesidades, inquietudes, etc. Y de ahí han surgido realmente las publicaciones que hemos hecho y las iniciativas que hemos llevado a cabo, escuchándolos a ustedes de sus necesidades reales. Y bueno, invitarlos a todos a que aprendamos más. Todas las publicaciones son descargables, son gratuitas, las pueden encontrar en la página web del banco, en la página de publicación, pero también invitarlos al desafío Play, este 6 de noviembre a las 10 de la mañana, en donde vamos a estar viendo soluciones súper increíbles de educación y de videojuegos y de un sector que pensamos que es uno de los que tiene gran potencial, sobre todo en la mezcla, como les decía, del entretenimiento y el sector de la educación, ¿no? Así que la verdad que los esperamos. Para aquellos que nos quieren seguir en nuestras redes sociales, es @bitidear, @bit_score_idear. Ahí pueden encontrar todos los anuncios y todo lo que está pasando en el mundo de las industrias culturales y creativas, oportunidades, no solamente del BIT, sino de otros organismos con los que colaboramos todo el tiempo, incluyendo las universidades. Y si ustedes quisieran promocionar algo que tiene que ver con la industria, con muchísimo gusto nos pueden contactar a través de @bit_score_idear.
Muchísimas gracias, Alejandra, por esta sesión. De verdad ha sido bastante productiva. Quisiera hacerte un agradecimiento también a nombre de YBT. Hay una relación ya de algunos años con nuestra directora ejecutiva, Valerie Lorena, quien no pudo Sí. estar en esta sesión, pero envía también el agradecimiento. Ha sido un gusto tenerte como esta sesión. A la audiencia, les repito, Alejandra es una persona referente en estos temas, referente en las industrias creativas y por lo tanto los invitamos de verdad a explotar todo el conocimiento que ella tiene a través de sesiones como esta, a través del podcast en el que estará participando, así como de las publicaciones que ya tiene. De verdad es una persona con amplio conocimiento y que sabemos que puede aportar muchísimo al crecimiento de cada uno de sus emprendimientos. Quisiera únicamente para cerrar la sesión invitarlos a participar en una breve encuesta que vamos a hacer durante este webinar. Es únicamente para conocer su opinión acerca de algunas temáticas y también quisiera invitarlos a las siguientes sesiones. Esta es únicamente una de toda una serie de sesiones que nosotros hemos desarrollado para potenciar sus habilidades de negocios, para potenciar sus habilidades empresariales. Entonces los invitamos a visitar nuestra página web www.ticamericas.net. Encontrarán ahí nuestra información, también a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como @ybtdc. Ahí podrán encontrar periódicamente toda nuestra información y también tendremos a gusto de compartir algunos de los datos que Alejandra nos ha compartido el día de hoy. Ha puesto también en el chat el enlace a su Twitter. Entonces, es un gusto y será en este momento lanzada la votación. Una vez haya terminado, la sesión habrá terminado también. No sin antes recordarles que TIC América se encuentra abierto, que ustedes pueden participar y siempre agradeciéndole de gran manera a Alejandra por su tiempo y por su conocimiento que ha compartido con nosotros. Gracias a ustedes y un gran saludo para Valerie. No, al contrario, muchas gracias a usted y con todo gusto le hacemos llegar el saludo también. Bueno, yo estoy desconectándome. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias a todas las personas que han participado en esta encuesta y en esta sesión. A nombre del Uruguay IBT, le doy las gracias, el más cordial de los agradecimientos por haber participado en la misma. Los invitamos a participar en las siguientes sesiones. Tengan excelente día.